Buenos días, les damos nuevamente una cordial bienvenida al Colegio de Medicina San Raymond y vamos a continuar con esta serie de temas importantes en la medicina de urgencias. El día de hoy revisaremos la segunda parte del tema de choque cardiogénico, ¿sí?, en el cual revisaremos fundamentalmente el tratamiento que deben de llevar estos pacientes. Bien. En primer lugar, hay que considerar que el manejo del choque cardiogénico debe de seguir una secuencia, debe ser una secuencia que debe iniciar en primer lugar con el apoyo ventilatorio en pacientes que cumplan criterios, ¿sí? Ahorita veremos qué pacientes son los que deben de ser sometidos a un apoyo ventilatorio como primer aspecto importante, el soporte hemodinámico, sobre todo a través del uso de vasopresores e inotrópicos, y algo que es importante recalcar, que no todos los pacientes que presentan choque cardiogénico se les debe de colocar de manera rutinaria un balón de contrapulsación intraaórtico. Bien, el tercer aspecto es el tratamiento médico. Con el uso de beta bloqueadores determinaremos cuándo debemos usar o cuándo no debemos usar beta bloqueadores, el uso de aspirina y el uso de tienopiridinas. Y como les mencioné en el anterior tema, con el tema inicial de choque cardiogénico, la principal causa de choque cardiogénico es el infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, tocaremos algunos aspectos en relación a la reperfusión y a la revascularización. En relación al apoyo ventilatorio, ¿cuál es la finalidad de dar este apoyo ventilatorio a los pacientes? Primero, proteger las vías respiratorias y mantener el suministro de oxígeno en pacientes que presentan un deterioro, sobre todo en el estado de conciencia. Recuerden que en el estado de choque hay mecanismos compensadores que lo que tratan es de que la oxigenación se mantenga en dos órganos vitales, que son el cerebro, ¿sí?, y el corazón. Entonces, pacientes que tienen un deterioro de su estado de conciencia son pacientes que están seriamente comprometidos y por lo tanto deben de recibir un apoyo ventilatorio. Y por otro lado, pues sin duda, aquellos pacientes que presentan un paro cardíaco. Bien, también tratar la insuficiencia respiratoria aguda debido a que aquellos pacientes que se presenten con edema agudo pulmonar de origen cardiogénico, es otra de las indicaciones y el por qué hacerlo. Y como habíamos comentado anteriormente, el choque, el estado de choque, trae como consecuencia ¿qué? Trae como consecuencia una isquemia a nivel tisular, una isquemia a nivel celular, la cual se va a observar a través de la presencia de una acidosis metabólica, la presencia de una acidemia, y sin duda esto secundario a una disminución en la presión arterial de oxígeno, en la entrega de oxígeno hacia los tejidos, por lo que el apoyo ventilatorio busca precisamente mejorar esa disminución en la cantidad de oxígeno y por ende disminuir la acidosis metabólica. Bien, en relación al segundo aspecto, ¿sí?, de esta cadena de manejo que vamos siguiendo en el choque cardiogénico, es el soporte hemodinámico. Recordar, como les comenté en las anteriores presentaciones, que es muy importante el manejo inmediato de la hipotensión y de la hipoperfusión, ¿sí? Eso es esencial, el manejo de estos dos. Para esto podemos utilizar desde métodos farmacológicos o métodos no farmacológicos de apoyo circulatorio. ¿Para qué? Para mantener la perfusión de órganos vitales, mantener la presión de perfusión coronaria, obviamente todo esto a través de revertir la hipotensión arterial. En relación a la monitorización hemodinámica, puede ser útil en pacientes que presenten choque refractario, ¿sí?, a pesar e inclusive de que hayan sido revascularizados. Sin embargo, el tratamiento con reperfusión nunca se debe de retrasar
por insistir en colocar un catéter de Swan-Ganz, ¿no? Tenemos que actuar de inmediato. Un aspecto que es difícil a veces de determinar, ¿sí?, es el estado de volumen de estos pacientes que se presentan con choque cardiogénico. Ahorita veremos por qué, ¿sí? Tenemos que tener una evaluación cuidadosa de estos pacientes y recordar que podemos tener dos escenarios en relación, ¿sí?, al estado de volumen. El primer escenario puede haber que hipovolemia, y sobre todo en aquellos pacientes que son tratados con diuréticos o pacientes que tienen pérdidas gástricas, por ejemplo, por vómitos. Son pacientes cuyo estado de volumen puede estar está disminuido. ¿Qué es lo que se sugiere en estos pacientes? Bueno, pues en estos pacientes que tienen una sospecha de choque cardiogénico, administrar una carga de 250 mililitros de solución salina isotónica intravenosa antes de que se lleve a cabo el cateterismo cardíaco del lado derecho, ¿sí? Y sobre todo cuando tenemos el choque, la sospecha de choque cardiogénico y no hay evidencia de congestión pulmonar, ni en el examen físico ni tampoco en la radiografía, porque esto contraindicaría la administración de volumen. Y clínicamente que el paciente no presente dificultad respiratoria. Entonces son dos aspectos que es muy importante para decidir administrar esta carga de solución salina isotónica. Cuidado, debe evitarse una carga muy vigorosa de líquidos en aquellos pacientes que tengan un infarto ventricular izquierdo extenso. Se debe de evitar, sobre todo si ya son pacientes adultos mayores. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes, tanto los que tienen el infarto ventricular izquierdo extenso como los adultos mayores o la combinación de ambos factores, los ponen en alto riesgo de edema agudo pulmonar. El choque cardiogénico también puede ser secundario, como habíamos mencionado anteriormente, a un infarto ventricular derecho. En este infarto ventricular derecho, la restitución de volumen tiene un papel en estos pacientes, o sea, hay que restituir volumen con la finalidad, en un momento dado, de aumentar la presión de llenado derecho, ¿sí?, del ventrículo derecho, que es baja. Sin embargo, hay que recordar lo siguiente: el exceso en la administración de líquidos en pacientes que tienen una severa disfunción ventricular derecha va a traer como consecuencia la desviación del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo, que se conoce como desviación paradójica del septum interventricular. ¿Y esto qué va a condicionar? Pues una restricción del llenado ventricular izquierdo, como lo explicaremos en esta figura, en la cual tenemos un corazón normal, ¿sí?, en el cual el ventrículo izquierdo, que es el ventrículo de resistencia de fuerza, pues es mayor que el ventrículo derecho. Recuerden que el ventrículo derecho es un ventrículo de capacitancia, con presiones que pueden ir de 0 a 5, son presiones bajas en el ventrículo derecho. ¿Qué pasa si el paciente tiene una disfunción ventricular derecha severa? O sea, si tiene un infarto ventricular derecho severo, ¿verdad?, que condiciona esta disfunción. Pues entonces, si nosotros administramos volumen de manera vigorosa, podemos traer como consecuencia una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. ¿Qué hacemos con esto? ¿O qué es lo que sucede? Que el ventrículo derecho empieza a dilatarse. Y al dilatarse, ejerce fuerzas sobre el ventrículo izquierdo y genera un aplanamiento franco del septum y condiciona un ventrículo izquierdo que se comprime y adquiere una forma de D, el ventrículo izquierdo, por esta desviación paradójica del septum. Por lo que esto va a traer como consecuencia una restricción del llenado ventricular izquierdo, miren el tamaño del ventrículo izquierdo que se genera por esta dilatación tan importante, y sin duda una mayor caída del gasto cardíaco. Entonces, este es un aspecto del volumen y del manejo del choque cardiogénico que tenemos que tomar en cuenta en este grupo de pacientes.
Bien, el segundo escenario que podemos enfrentar en un paciente con choque cardiogénico son aquellos pacientes que, por el contrario, vienen con sobrecarga de volumen y un edema pulmonar cardiogénico sin hipotensión. Son pacientes los cuales requerirán de una terapia diferente basada en diuréticos de manera juiciosa, morfina, oxígeno suplementario y en ocasiones vasodilatadores asociados a tratamiento con inotrópicos, como veremos más adelante. Bien. En relación a los vasopresores e inotrópicos, que es otro de los aspectos importantes del manejo hemodinámico de estos pacientes, tenemos que la medición de parámetros hemodinámicos pueden en un momento dado guiarnos, ¿sí?, sobre el uso de estos tres medicamentos. Sin embargo, como les mencionaba, no hay que perder tiempo en instalar un catéter de Swan-Ganz, un catéter pulmonar, sino que de inmediato iniciar la terapéutica que se requiera para estos pacientes. Bien, en relación a la norepinefrina, debemos iniciar como principal vasoconstrictor a la norepinefrina. ¿Sí? La norepinefrina, si ustedes recordarán, actúa sobre los receptores adrenérgicos alfa 1 y beta 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que produce la norepinefrina? Pues una potente vasoconstricción, ¿sí?, con un modesto aumento del gasto cardíaco. O sea, tiene un efecto básicamente o más importante adrenérgico alfa 1. ¿Qué sucede en los pacientes cuando utilizamos norepinefrina? Existe una bradicardia refleja por aumento de la presión arterial media, que es lo que queremos conseguir con el uso de norepinefrina, y por lo tanto se inhibe el efecto cronotrópico. Es decir, la norepinefrina no produce taquicardia, ¿sí? La norepinefrina produce una vasoconstricción importante que genera que las resistencias vasculares sistémicas se eleven. ¿Cómo se maneja la norepinefrina? Bueno, pues lo que se conoce como titular dosis. ¿Qué es titular dosis? Es ir administrando, ¿sí?, la norepinefrina hasta que logremos la presión arterial media que nosotros consideremos que es conveniente en cada paciente, ¿sí? Entonces, eso es titular las dosis. Por lo tanto, hay que vigilar estrechamente a estos pacientes en relación al aumento en la presión arterial. Otro medicamento que se usaba o que a veces se usa porque no hay norepinefrina, pues es la dopamina. La dopamina, como ustedes recordarán, su efecto va a variar dependiendo del rango de dosis administrada. Si yo lo administro con un efecto dopa, tengo una vasodilatación del lecho esplácnico. Si lo utilizo con un beta o a bajas dosis, tengo un efecto inotrópico positivo, y altas dosis estimula los receptores adrenérgicos que alfa. Entonces, a altas dosis lo que me va a producir es vasoconstricción y aumento de las resistencias vasculares sistémicas. O sea, se ve que la dopamina pues tiene buenos efectos, pero cuidado. Se ha observado que el uso de dopamina se asocia a una elevación indeseable en la presión capilar pulmonar en cuña. Y varios estudios en donde se ha comparado el uso de dopamina con norepinefrina, hay una mayor tendencia hacia la mortalidad a 28 días con el uso de ¿qué? De dopamina. Y además, un riesgo significativo de arritmias, principalmente fibrilación auricular, que como les menciono, no se observa por el efecto de esta bradicardia refleja con el uso de norepinefrina. En conclusión, el vasopresor que debemos utilizar en estos casos es norepinefrina. Bien. En relación a la dobutamina es un agente inotrópico que causa ¿qué? Vasodilatación. Tiene un efecto sobre el receptor adrenérgico beta 1 y por lo tanto va a tener un efecto sobre la capacidad contráctil, aumentando la capacidad contráctil, ¿sí?, del corazón a través del aumento pues, del inotropismo y con una reducción de la presión de llenado ventricular izquierda. Este es el inotrópico que en un momento dado podemos utilizar en el choque cardiogénico. Por lo tanto, ¿cuándo usar dobutamina? Bien, el uso de dobutamina está limitado
a pacientes que estén menos complicados, que tengan un índice cardíaco bajo, con presión capilar pulmonar en cuña alta, pero que esté la presión arterial en el límite bajo, ¿sí? Si los pacientes están hipotensos, no debemos de utilizar dobutamina de inicio. Puede ser usada también con un vasodilatador, como puede ser nitroglicerina o nitroprusiato, en pacientes que tengan también un índice cardíaco bajo, una presión capilar pulmonar en cuña elevada y que no tengan hipotensión arterial, ¿sí? Esta combinación trae como consecuencia una reducción en la precarga y en la poscarga que debemos de evaluar en estos pacientes. Muy bien. ¿Qué hay en relación al balón de contrapulsación intraórtico? La evidencia disponible no apoya su uso rutinario. En la mayoría de los pacientes que tengan un infarto agudo de miocardio, complicado con choque cardiogénico y en quienes una intervención coronaria percutánea es intentada o ya es realizada, o bien se ha administrado terapia fibrinolítica. Entonces, son pacientes en los cuales no debemos utilizar de inicio un balón de contrapulsación intraórtico. Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? ¿Cuándo vamos a usar este balón de contrapulsación intraórtico? ¿Sí? Sobre todo, el mayor beneficio se ha observado en pacientes que tienen defectos mecánicos. Ya hablamos que el infarto agudo de miocardio puede tener complicaciones mecánicas, siendo las más importantes cuando nos encontramos ante un paciente con un infarto agudo de miocardio que tiene regurgitación mitral o tiene un defecto septal ventricular. Es cuando se puede usar el balón de contrapulsación intraórtico, o pacientes que, a pesar de la terapéutica que se ha establecido, son pacientes que tienen un rápido deterioro. Entonces, en este grupo de pacientes es cuando debemos de usar este balón de contrapulsación intraórtico. ¿En qué consiste este balón? Bueno, es un balón que se coloca en la aorta, ¿verdad? Se llega hasta la aorta proximal a nivel de la subclavia izquierda, un poquito por abajo de la subclavia izquierda. ¿Y qué es lo que hace este balón? Que durante la diástole se infla el balón y este balón aumenta la presión en el compartimiento proximal. Entonces, este aumento en el compartimiento proximal va a generar que se perfundan mejor las arterias coronarias, ¿sí? Que es la finalidad, y por lo tanto se oxigene mejor el corazón y mejore su capacidad la capacidad miocárdica. ¿Qué sucede durante la sístole? Durante la sístole el balón se desinfla, se llama desinflado presistólico. Esto, ¿qué va a hacer? Que disminuya la poscarga del ventrículo izquierdo. Recuerden que la poscarga es la tensión que se ejerce en la pared ventricular para vencer una resistencia. Entonces, si la resistencia disminuye, por ende, ¿verdad?, la capacidad contráctil o la tensión ventricular va a disminuir, y eso que va a traer como consecuencia un menor consumo de oxígeno. Por lo tanto, trae como consecuencia la reducción del trabajo y el consumo que les mencionaba yo de oxígeno a nivel del miocardio. Entonces, esta es la función a grandes rasgos que se lleva a cabo con el balón de contrapulsación intraórtico. Okay. Existen también otros dispositivos que se están utilizando o que se utilizan en caso de choque cardiogénico, que se conocen como dispositivos de apoyo mecánico circulatorio. ¿Estos cuáles son? El dispositivo de asistencia biventricular y ventricular izquierdo, el dispositivo percutáneo de asistencia ventricular, arterial femoral a la aurícula izquierda, el apoyo con un bypass, ¿sí?, cardiopulmonar percutáneo, con uso de oxigenador de membrana extracorpórea, lo que se conoce como ECMO, dispositivo de asistencia ventricular izquierda transvalvular percutáneo y el sistema RP Impella, ¿verdad?, que son todos estos dispositivos de apoyo mecánico circulatorio. ¿Cuándo los vamos a usar o cuáles son las indicaciones para el uso de estos dispositivos de apoyo mecánico circulatorio? Bueno, en relación al dispositivo de asistencia biventricular y ventricular izquierdo, es usado como un puente en la recuperación de pacientes que tuvieron una rápida reperfusión, pero en los cuales persiste la hipotensión arterial. Hay que esperar con este dispositivo que se vayan recuperando. O bien utilizarlos
como un puente antes de un trasplante cardíaco o como un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo que se conocen como dispositivos duraderos de asistencia ventricular izquierdo en pacientes, ¿sí?, que quizás no sean candidatos a trasplante cardíaco o no se puedan trasplantar en ese momento y que son considerados que su función ventricular no se va a recuperar, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones de estos dispositivos de asistencia biventricular y ventricular izquierdo. En relación a los dispositivos percutáneos de asistencia ventricular que van de la arteria femoral a la aurícula izquierda, se usan como un apoyo circulatorio de manera temporal, mientras se realiza una intervención coronaria percutánea de alto riesgo o se espera que después de la intervención coronaria percutánea se espera la recuperación ventricular. El apoyo con bypass cardiopulmonar percutáneo con el uso de oxigenador de membrana extracorpórea, pues es evidente que lo debemos de utilizar cuando la oxigenación de nuestro paciente está severamente comprometida, está severamente alterada, es cuando podemos utilizar este ECMO, ¿no? este apoyo de bypass cardiopulmonar percutáneo. El dispositivo de asistencia ventricular izquierda transvalvular percutáneo sirve ¿para qué? Para descomprimir el ventrículo izquierdo y aportar un flujo máximo de 2.5 a 4 litros por minuto en la aorta ascendente, ¿sí? Y tenemos el sistema RP Impella, la cual es un sistema que se utiliza cuando el paciente tiene un choque ventricular derecho que es refractario al tratamiento. Por ende, es un dispositivo de asistencia ventricular derecha útil en el infarto agudo de miocardio grave, ¿verdad?, que compromete la función ventricular del lado derecho. Bien, el tercer aspecto que debemos de evaluar en estos pacientes es la terapia médica. Cuidado, los beta bloqueadores deben de ser evitados de manera inicial. ¿Por qué? Porque un beta bloqueador, como todos sabemos, tiene un efecto inotrópico negativo. Todos sabemos que los beta bloqueadores son excelentes medicamentos utilizados, por ejemplo, en la falla cardíaca, pero que no es una falla cardíaca aguda, ¿verdad?, porque inclusive se ha observado que los beta bloqueadores disminuyen la mortalidad en este grupo de pacientes, pero tener mucho cuidado con su uso en el choque cardiogénico. ¿Cuándo debemos utilizarlos? Debemos utilizarlos cuando el paciente esté hemodinámicamente estable y después de una buena valoración. La taquicardia, que con frecuencia es una respuesta al bajo volumen de latido, si nosotros, al bajo volumen de latido a manera de mantener el gasto cardíaco, si nosotros utilizamos beta bloqueadores, pues entonces este mecanismo compensador que es la taquicardia, lo disminuimos y podemos tener una caída en el gasto cardíaco. La aspirina. La aspirina es un excelente medicamento, ¿sí?, indicada en quienes, en pacientes, ¿sí?, cuya revascularización está planeada. La dosis de aspirina es de 325 miligramos y recordemos que es un inhibidor de la activación plaquetaria. ¿Por qué? Porque produce un bloqueo irreversible de la ciclooxigenasa 1, de la COX-1, por lo tanto impide la producción de tromboxano A2, que pues, como todos ustedes recordarán, el tromboxano A2 genera mayor agregación plaquetaria, pero actúa a nivel de activación plaquetaria. En relación a otros medicamentos que están dentro del grupo de antiagregantes plaquetarios, tenemos a las tienopiridinas, ¿sí?, ¿cuál es el mecanismo de acción? Que van a inhibir el subtipo P2Y12 de los receptores de adenosina difosfato plaquetario. ¿Cuál es el medicamento que más se utiliza? ¿Sí? Es el clopidogrel a dosis de 300 miligramos, dosis de carga, y después 75 miligramos de mantenimiento. Hay revisiones en las cuales ya se están utilizando, ¿sí?, hasta 600 miligramos como dosis de carga de este medicamento asociado a aspirina. Recordemos que este subtipo de los receptores de adenosina difosfato P2Y12, cuando se activan,
dan lugar a procesos intracelulares que van a generar ¿qué? La movilización del calcio, y esto hace la liberación del contenido de los gránulos, ¿sí? Con la generación también de ¿qué? De tromboxano A2. Entonces, si los inhibimos la generación de tromboxano A2. También actúa sobre la activación del receptor de la glucoproteína 2B3A. Recuerden que la glucoproteína 2B3A, ¿sí? Junto con el factor de von Willebrand se unen, ¿sí? Para formar ¿qué? Los puentes de fibrinógeno, y obviamente que es un factor importante para que se agreguen las plaquetas. Entonces, esta inhibición de estos subtipos va a traer como consecuencia inactivación del receptor de glucoproteína 2B3A. Por lo tanto, estos medicamentos, como es el clopidogrel, van a amplificar la agregación plaquetaria y estabilizar, ¿sí? El agregado plaquetario. ¿Junto con qué? Junto con la aspirina. Recordar, el uso de estos inhibidores de manera oral de los receptores de adenosín difosfato plaquetario se deben realizar hasta después de que se hizo una angiografía coronaria diagnóstica, no antes, ¿sí? O bien cuando existe ya la necesidad de cirugía de bypass de las arterias coronarias. Antes se recomienda no usarlos. Bien. El cuarto aspecto que aquí vamos a mencionar, ¿por qué razón? Pues porque sabemos que el infarto agudo de miocardio es la principal causa de choque cardiogénico, es la reperfusión y revascularización. La revascularización se ha observado en N estudios que mejora los resultados comparados con la terapia médica. ¿Cuáles son los dos, cómo podemos revascularizar un paciente? Bueno, pues a través de la intervención coronaria percutánea, ¿sí? De la arteria, que inicialmente se debe ser relacionada al infarto, ahorita más adelante hacemos algún comentario sobre esto, o la cirugía de bypass de la arteria coronaria, que es una cirugía que debe hacerse inmediata. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, para muchos pacientes se recomienda proceder a una intervención coronaria percutánea de la arteria relacionada al infarto. Es decir, ¿sí? Ir a través de esta intervención coronaria percutánea y permeabilizar o revascularizar la arteria que nos está produciendo en ese momento el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque esta intervención coronaria percutánea acorta ¿qué? El tiempo, ¿sí? Para establecer la reperfusión. ¿Cuándo debemos utilizar, ¿sí? Una cirugía de bypass de la arteria coronaria? Cuando tengamos complicaciones mecánicas asociadas a un infarto agudo de miocardio. Ahí sin duda es una de las indicaciones más precisas que existen, ¿verdad? Para, ¿sí? El uso de esta cirugía de bypass de las arterias coronarias. O sea, es el tratamiento de reperfusión, ¿sí? De elección en este grupo de pacientes. ¿Qué pasa con los pacientes con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST? Bueno, pues entonces tendremos que hacer una revascularización, ya sea con intervención coronaria percutánea o cirugía de bypass de la arteria coronaria, que son preferidas sobre ¿qué? Sobre la terapia fibrinolítica, ¿sí? Si esto se puede realizar de manera oportuna. Recuerden que esto es importante tomarlo en cuenta. Si llega un paciente a urgencias con un infarto agudo de miocardio y su traslado para que le hagan una intervención coronaria percutánea rebasa los 120 minutos, ya no está indicado enviarlo, ¿sí? Sino tratar estos pacientes con terapia fibrinolítica. Estoy hablando del infarto agudo de miocardio. Entonces, es uno de los aspectos que debemos de recordar, el tiempo, para poder darle el beneficio de una intervención coronaria percutánea a los pacientes. Okay. Para infartos de miocardio, abusados con esto, tanto con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, pero que tienen enfermedad coronaria de uno o dos vasos y lesiones técnicamente adecuadas, ¿qué es esto? Que se puedan revascularizar con la intervención coronaria percutánea. Esa es la indicación.
de intervención coronaria percutánea del vaso culpable o del vaso que está generando que el infarto agudo de miocardio, y es de preferencia a la cirugía de bypass de la arteria coronaria. Otro aspecto, pacientes con enfermedad de tres vasos, con o sin enfermedad de la arteria coronaria izquierda, pero enfermedad trivascular, y que no está identificado el vaso culpable, entonces serán sometidos, o deberán ser sometidos, si está disponible, a la cirugía de bypass de la arteria coronaria. Bien. Todos los pacientes que sobreviven a la terapia inicial, ¿cuál sería una terapia inicial? La terapia con fibrinolisis, por ejemplo, sin que se les haya hecho una intervención coronaria percutánea o una cirugía vascular, una cirugía de bypass, perdón, de la arteria coronaria, entonces deben ser referidos de inmediato para una angiografía coronaria inmediata y potencial revascularización. ¿Por qué? Recuerden esto, la revascularización es asociada con una reducción en la mortalidad de estos pacientes a largo plazo, sobre todo en aquellos que tienen una fracción de eyección ventricular izquierda baja y enfermedad trivascular o de la arteria coronaria izquierda principal. Por eso estos pacientes que sobrevivieron sin estas terapias deben ser enviados para que sean evaluados para revascularización. Bien, ¿qué hay en relación al pronóstico del choque cardiogénico? Pues existen factores de riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son estos? Obviamente los pacientes con senectud, pacientes mayores, cuando vengan signos clínicos de severa hipoperfusión, ya mencionábamos en la anterior plática, ¿sí? Pacientes que de entrada llegan hipotensos, ¿no? Cuyos mecanismos compensadores están prácticamente abatidos, pacientes que ya lleguen con datos de disfunción renal, creatinina elevada, pacientes con compromiso neurológico, dijimos, ¿no? Uno de los órganos que se deben de reperfundir con los mecanismos compensadores o de perfundir o de mantener su perfusión, pues es el cerebro. Y sin duda si son pacientes con enfermedad aterosclerótica, ¿no? Pacientes que hayan sufrido un evento vascular cerebral previo, ¿sí? Pacientes pues, que caigan en paro cardiorrespiratorio, que tengan daño anóxico, son factores de riesgo de mortalidad. Que tengan parámetros hemodinámicos anormales, que tengan infartos con elevación o sin elevación del segmento ST. Depende también de la arteria coronaria afectada, aunque ya vimos que los pacientes con un infarto ventricular derecho pueden tener un 2.5% de complicación a choque cardiogénico, pues sin duda aquellos pacientes con infartos anteriores ventriculares izquierdos son aquellos que tendrán un peor pronóstico. Una fracción de eyección ventricular izquierda reducida, ¿sí? O bien una regurgitación mitral severa, son también otros factores de mortalidad en estos pacientes, y sin duda el retraso en el tratamiento, el retraso en la reperfusión de infartos con elevación del segmento ST es otro factor de riesgo, primero de choque cardiogénico y después de mortalidad en este grupo de pacientes. Bien, muy bien. Entonces, en lo que respecta a los conceptos claves, debemos de evitar el uso de beta bloqueadores en el infarto agudo de miocardio con choque cardiogénico hasta que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si es posible, indicar aspirina 325 miligramos, no dar de inicio un bloqueador, ya lo mencionamos, del receptor P2Y12, como es el clopidogrel, para pacientes con choque cardiogénico e hipotensión grave. Cuando es hipotensión grave, presión arterial sistólica menor a 80 mililitros de mercurio, se recomienda el uso de vasopresores para el tratamiento inicial, ya lo comentamos, norepinefrina. Para los pacientes en los que no están presentes complicaciones mecánicas, como son insuficiencia mitral aguda o ruptura del tabique ventricular, y para los que se planifica la revascularización, se recomienda no colocar rutinariamente un balón de contrapulsación intraaórtico.
Para los pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST, se recomienda la revascularización en comparación con la terapia fibrinolítica. Esta recomendación requiere de la angiografía coronaria diagnóstica y que ésta se realice dentro de los 120 minutos posteriores a la presentación inicial en el hospital. Para aquellos pacientes que no pueden someterse a una angiografía coronaria oportuna, se recomienda la terapia fibrinolítica más que una reperfusión no inmediata, o sea, no hay que esperarse. Si el paciente no puede ser trasladado, terapia fibrinolítica. Obviamente con sus indicaciones y respetando las contraindicaciones. Para los pacientes con enfermedad de uno o dos vasos que no tienen complicaciones mecánicas, se recomienda la intervención coronaria percutánea de la arteria relacionada con el infarto en lugar de la cirugía de bypass de la arteria coronaria. Los pacientes con complicaciones mecánicas deben someterse a una cirugía de bypass de la arteria coronaria inmediata e intentar reparar el defecto mecánico. Son pacientes quirúrgicos. Para los pacientes con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, se recomienda que la revascularización se realice lo antes posible en lugar de terapia fibrinolítica o sin reperfusión. Este es un grupo de pacientes que no hay que hacerlos menos. ¿Por qué? Porque también son pacientes que se pueden complicar. Muy bien, entonces con esto terminamos este tema muy interesante sobre el estado de choque cardiogénico, el choque cardiogénico. Muy bien. Quisiera aprovechar para agradecerles el que se hayan ido suscribiendo al canal y sin duda esperamos que todas estas pláticas sean de gran ayuda para la educación continua de todos nosotros los médicos. Muchas gracias.